¿Quedó alguna duda, alguna inquietud con respecto a lo último que vimos, con respecto a la ejecución de instrucciones y demás? No, por mí no. Está bien, No, profe, por ahora no. bárbaro, bárbaro. Bueno, vamos a seguir. Nos quedan, hoy vamos a ver 2 PowerPoint. Ahí. Son cortos los dos. Con estos dos vamos a cerrar la unidad de ejecución de instrucciones. ¿Se me escucha ahí ya? Ahí se te escucha. Listo. Bárbaro. Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien usted? Bien, bien, gracias. Acá está entrando otro compañero. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, como les decía, el jueves que viene ya arrancamos una nueva unidad, o sea que hoy vamos a ver los 2 últimos PowerPoint de esta unidad de ejecución de instrucciones. Son 2 PowerPoint cortos, pero que serían la conclusión de todo lo que estuvimos viendo en estas clases. A ver. Lo primero que vamos a analizar es lo siguiente, lo que es llamado el ciclo de una instrucción, porque hemos visto que cada vez que se ejecuta una instrucción, se cumple el mismo ciclo, que son una serie de pasos que se dan siempre, más allá de la instrucción que sea, de la naturaleza de la instrucción. Siempre se dan esos mismos pasos. Esos pasos los podemos considerar bloques, ¿no? Entonces podemos ver que el ciclo de una instrucción, de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, consta de lo siguiente. El primer paso es obtener la instrucción. El primer paso para cumplimentarla es obtenerla, o sea que el procesador la obtenga. El segundo paso es la decodificación. O sea, lo primero que hace el procesador es obtenerla. El segundo paso es decodificarla, entenderla. Leer ese código y entenderlo. Y en base a la comprensión de ese código, la unidad de control ejecuta los pasos a seguir para que se realice esa instrucción. El tercer paso es obtener el dato a operar. Por lo general, las instrucciones vienen asociadas a datos. Siempre, generalmente, se realizan operaciones sobre datos. Y muchas veces, el dato con el que hay que hacer la operación lo necesita obtener el procesador, no lo tiene todavía. Entonces, el tercer paso del ciclo de una instrucción es obtener el dato que se va a procesar. Por lo general es una lectura en memoria principal, pero como ya también hemos visto en la clase pasada, se puede dar el caso de que obtener el dato es simplemente, el dato está dentro del procesador, entonces lo único que habría que hacer es un pasaje, una comunicación entre registros, donde ese valor de ese dato va al registro de datos. Y ahí sí se puede considerar que se obtuvo el dato. Y por último, el cuarto bloque es realizar la operación, que puede ser una operación aritmética y lógica, una asignación, como hemos visto, o sea, una escritura en memoria principal, o sea, la finalidad en sí de la instrucción se da en el cuarto bloque. Pero no sé si ustedes recuerdan
que cuando vimos el ciclo de una instrucción la clase pasada, estos pasos estaban escritos a la derecha. Y acá está faltando uno. ¿Se acuerdan que el quinto paso yo les ponía actualizar el registro IP? ¿Mm? Actualizar el registro de instrucciones y demás. En realidad, ese paso no está considerado un bloque. No está considerado un bloque. ¿Por qué? Porque en las computadoras actuales, la actualización del IP se realiza simultáneamente con el bloque 3, con el paso 3, con obtener el dato a operar. En ese mismo paso ya se va actualizando el IP. O sea que en realidad el ciclo de una instrucción consta de 4 pasos. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque estos 4 pasos le insumen al procesador 4 ciclos de su reloj. Ustedes saben que cuando se habla de velocidad de un procesador, en realidad nos estamos refiriendo a la frecuencia de su reloj interno. Todos los procesadores tienen asociados un dispositivo que es un cristal piezoeléctrico que emite señales eléctricas cuadradas. Por lo general es un dispositivo de cuarzo que emite pulsos o señales eléctricas cuadradas y que determina la frecuencia del procesador. La frecuencia se mide en Hertz. Hertz es el apellido del científico que pudo desarrollar este tipo de señales eléctricas y digamos, por lo cual a todo lo que es el ciclo de una corriente alterna, a un ciclo se le denomina Hertz como unidad de medida. Se puede hablar de Hertz o se puede hablar de ciclo, esto es exactamente lo mismo. La unidad de medida realmente es pulso sobre segundo, o sea, cuántos pulsos o cuántos ciclos se generan en un segundo. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir un procesador que esté hoy en el mercado? No hace falta que sea el más potente, sino un procesador. ¿Me pueden dar el ejemplo de un procesador actual? ¿A cuántos? 4.2 GHz. 4.2 GHz. Gracias, Sebastián. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que el reloj que le emite pulsos eléctricos al procesador tiene una frecuencia, a ver, 4.2 GB. Acá, cuando decimos 4.2 GB, en realidad es 4.2 GB sobre segundo. O sea que en un segundo de tiempo, el procesador recibe 4.2 GHz. 4.2 gigaciclos. ¿Cuántos ciclos son 4.2 giga? A ver. Sería 4.2 por 10 a la 6. Por 10 a la 6. Sí, hay que agregarle... 6,0. Hay que agregarle 6 ceros. ¿Por qué? Porque yo tengo 1000 ciclos o 1000 hertz es lo mismo que decir 1 kilohertz. O sea, la medida kilo, la unidad kilo, me denota la cantidad de 1000. Acá no es como los bytes, que es por 1024, sino acá directamente es 1000, como los metros, los gramos y demás, es justo 1000. Entonces, si yo tengo 1000 kilohertz, lo que tengo es 1 millón
de hertz, o también se puede decir un megahertz. Un megahertz es 1.000.000 de hertz o 1000 kilohertz. O sea, son todos sinónimos. Y si yo tengo 1000 mega, tengo 1 gigahertz. O sea, que 1 megahertz son 1000 millones de hertz. 1000 millones de ciclos. En conclusión, un procesador que trabaja a 4.2 giga significa que está recibiendo 4.200 millones de pulsos en un segundo. ¿Eso se entiende? 4.200 millones de pulsos. ¿Y eso qué tiene que ver con el ciclo de una instrucción? Porque el ciclo de una instrucción le consume al procesador exactamente 4 Hz, 4 pulsos. Un pulso por bloque. Un pulso por bloque. ¿Está? Quiere decir, ¿cuántas instrucciones? Perdón, profe, ¿eso es independiente del procesador y la velocidad? Eso es independiente. O sea, ¿sería igual en cualquier procesador? En cualquier marca, en cualquier modelo de procesador, una instrucción, el procesador necesita 4 bloques, o sea, 4 pulsos de su reloj interno. Obviamente, cada modelo de procesador tiene un reloj propio con una frecuencia propia. ¿Se entiende? O sea, un pulso tiene una duración de tiempo. Eso va a variar de acuerdo a la frecuencia. A no ser que cambien toda la arquitectura del microprocesador, qué sé yo. Pero para cambiar la arquitectura de los microprocesadores hay que cambiar absolutamente todo. Claro. Lo que ya en su momento tocaremos. El socket, la tecnología, todo. No, habría que hacer un nuevo tipo de computadoras, que de hecho hay otros tipos de computadora. Está, digamos, fuera del esquema de von Neumann, las que manejan valores trinarios, o sea, que están a nivel, son computadoras científicas que se utilizan más que nada como modelos experimentales en ciertas universidades y demás, pero no tienen un uso comercial, digamos. Nosotros estamos hablando aquí de la gran mayoría de las computadoras que hay en el mundo, los procesadores se hacen así. Y no estoy hablando, cuando estoy hablando del ciclo de una instrucción, de los 4 pulsos y demás, no solo estoy hablando del universo PC, estoy hablando de todas aquellas computadoras que trabajan dentro del esquema de von Neumann, donde se incluyen otros tipos de computadoras que no son las microcomputadoras del universo PC. ¿Se entiende? O sea, para que se ejecute una instrucción, al procesador le insume 4 pulsos de su oscilador, más allá de la frecuencia del oscilador. ¿Se entiende? A mayor frecuencia, más rápido sale la instrucción. Por ejemplo, a ver si podemos hacer un poco en el aire este cálculo. El ejemplo que vimos la clase pasada, que venimos viendo ya hace como 3 clases, ¿no? Donde teníamos una línea de código fuente, que a la variable R se le asigna P más P menos Q. Todo eso ya deben estar aburridos de escucharme decir esto, ¿no? A esa línea de código fuente, una vez que se transforma en código máquina, hemos visto que se transforma en 4 instrucciones simples. ¿Está? Se transforma en 4 instrucciones simples. Y como también hemos visto, cada una de estas instrucciones le insume al procesador 4 pulsos de su oscilador. Quiere decir que
Para que se ejecute esa línea de código, esa asignación, donde a la variable R se le asigna el resultado de un cálculo aritmético, al procesador le va a llevar, son 4 instrucciones, a 4 pulsos por instrucción, son 16 pulsos de su oscilador. 16 pulsos. ¿Y cuánto tiempo son 16 pulsos? Bueno, depende de la frecuencia del oscilador. Habían dicho, como ejemplo, un procesador que trabaja a 4.2 GB. Quiere decir que en un segundo el procesador recibe 4.200 millones de pulsos. Para manejarnos con cifras más entendibles, lo que vamos a hacer es, vamos a llevar todo lo que es gigahertz a hertz. O sea, en vez de decir 4.2, decimos 4.200 millones. Y también vamos a reducir los segundos. Vamos a llevarlo a nanosegundo, porque el nanosegundo es la unidad de tiempo del interior de una computadora. Ahora bien, ¿qué es un nanosegundo? Comencemos por el principio. El segundo es la unidad básica de tiempo. Si yo divido un segundo en 1000 partes, obtengo un milisegundo, que es una milésima de segundo. 1000 milisegundos constituyen un segundo. ¿Se entendió? Entonces, si yo tomo un milisegundo y lo divido en 1000 partes, tengo un microsegundo. Un microsegundo es la milésima parte de un milisegundo. O también se puede decir que es la millonésima parte de un segundo, un microsegundo. O sea que un segundo está constituido por 1.000.000 de microsegundos. ¿Está? Si yo tomo un microsegundo y lo divido en 1000 partes, tengo un nanosegundo. O sea, un nanosegundo es la milésima parte de un microsegundo. O sea, que es la 1.000.000.000ésima parte de un segundo. ¿Esto qué quiere decir? Que un segundo está formado por 1.000 millones de nanosegundos. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿cómo sería la fracción? Arriba tengo 4.200 millones de pulsos como numerador y como denominador 1.000 millones de nanosegundos. Simplifico y me quedan que 42 pulsos ocurren en 10 nanosegundos. 42 pulsos, o sea, en 10 nanosegundos, 42 pulsos. O en un nanosegundo, 4.2 pulsos. Y acá estamos hablando de 16 pulsos. O sea que redondeando, podemos llegar a la conclusión que en un procesador que trabaja en 4.2 GB, esa instrucción simple necesita 4 nanosegundos, un poquito menos, ¿se entiende? Porque 4 nanosegundos estamos hablando de 16.8 y necesita solamente 16. O sea que es un poquito menos de 4 nanosegundos se realiza esa instrucción. Y después, de acuerdo al modelo procesador y a cuánto trabaje, podemos llegar a deducir con esta cuenta tan fácil cuánto demoraría en ejecutarse esa instrucción que acabamos de escribir en código fuente. ¿Se entiende, gente? Sí. Sí, sí. Bárbaro. Igual tenemos que considerar algo. ¿Se acuerdan cuando vimos la unidad 2, memoria principal?
que hablamos cuál es el principal problema del sector RAM, o sea, de la memoria RAM, que forma parte de la memoria principal, que es una RAM dinámica constituida por capacitores. ¿Cuál es el problema que tiene la memoria RAM? Que todo lo que se escribe o se lee no queda almacenado después cuando se apaga en la computadora. Sí, bueno, no sé, es una característica, no sé si decirlo problema. Bueno, de hecho ya van apareciendo nuevos dispositivos RAM que pueden guardarlo. Pero la gran dificultad técnica que tienen las RAM dinámicas, es el tiempo de acceso. ¿Se acuerdan cuando hablamos de tiempo de acceso a memoria? El tiempo de acceso es el tiempo que transcurre desde que se posiciona la dirección que se quiere leer o escribir hasta que se realiza efectivamente esa lectura o escritura. ¿Está? Es un dato que viene impreso en el chip de memoria RAM, que si vemos la ficha técnica de ese chip de memoria, podemos llegar a ver el tiempo de acceso y se mide en nanosegundos. Sí, que había comentado que actualmente están en el 16, más o menos. Más o menos. Alrededor de 16. Más o menos. Hay de 10 por ahí también. ¿Se entiende, no? Pero entonces uno se pone a pensar, ¿pero cómo? Recién acabamos de llegar a la conclusión que de acuerdo a la frecuencia del reloj, del oscilador, del procesador, esta instrucción se realiza aproximadamente en 4 nanosegundos. O sea, con 4 nanosegundos el procesador puede ejecutar toda esa instrucción. Que se retrasa por el acceso a la memoria. Pero claro, ¿y si tenemos un tiempo de acceso de 15 nanosegundos? Entonces, en realidad, ¿cuál es el tiempo que le lleva al sistema a ejecutar esa instrucción? Porque ustedes fíjense, vimos cómo se ejecutaba todas las 4 instrucciones, I1, I2, I3 e I4. ¿Cuántas veces tuvo que acceder el procesador a la memoria mientras se realizaron estas 4 instrucciones? Un montón de veces. Creo que al menos 2 veces por instrucción lo ha tenido que hacer el procesador. ¿Se entiende? Tenemos 4 instrucciones, I1, I2, I3 e I4, a las cuales el procesador tuvo que acceder 2 veces por instrucción. O sea que hubo 8 accesos. 8 accesos del procesador a la memoria. 8 accesos a un tiempo de acceso de 15 nanosegundos, estamos hablando de 90 nanosegundos. Fíjense que por frecuencia del procesador, con 4 nanosegundos, al procesador le alcanzaba ejecutar toda la instrucción. Pero por tiempo de acceso, que es una limitación que tiene la memoria RAM, estamos hablando de una demora de 90 nanosegundos. ¿Entienden la diferencia? Es terrible. Pero ¿qué es lo que sucede en la realidad? ¿Tarda 4 o tarda 90? La respuesta es ni una cosa ni la otra. Hay una solución técnica que existe desde la primera generación de computadoras, porque este problema lo vienen trayendo la RAM desde su primera generación. Y este problema se soluciona en un 94%. O sea, que podemos hacer un cálculo porcentual y decir que si el 94% de las veces que el procesador tiene que acceder a memoria, tarda 0 en vez de tardar el tiempo de acceso.
tuvo que acceder 8 veces y quizás una vez no pudo acceder. O sea, y sí le cayó el tiempo de acceso. O sea que en vez de 4 habría que agregarle un tiempo de acceso, le puede haber llevado 19 nanosegundos. ¿Se entiende? Todo esto lo vamos a ver en detalle en una unidad que va a venir más adelante, que es la que le vamos a dedicar a la memoria caché. ¿Está? Por ahora nos quedamos con esto. Para ejecutar una instrucción, al procesador le insume un pulso por bloque. Y el ciclo de una instrucción consta de 4 bloques. Un día les puedo llegar a preguntar qué es el ciclo de una instrucción y qué se hace en cada paso. Y ustedes me lo pueden contestar dibujando este grafiquito que está acá arriba y con una pequeña explicación de qué es lo que se hace en cada pasito, y ya con eso una respuesta más. ¿Está? Yo les sigo tirando tips. Les sigo tirando tips. Buenísimo. Ok. ¿Se entendió esto, ciclo de una instrucción? Sí. Entonces, bueno, acá todo esto que escribí acá es un poco sintetizado lo que acabo de explicar. Nada, después lo leen. Todo esto es lo que acabo de explicar, en realidad en forma sintética. Esa fue la primera presentación. ¿Está? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Así voy preparando la segunda. Por ahora no. Bárbaro. Por mí no, pues, Escucho, a ver. No, profe, está bien por ahí. Bárbaro. Bien, Sí. ahora para cerrar la unidad. Si recordamos la presentación de la clase pasada, cuando vimos cómo se ejecutan las instrucciones, hemos visto que cuando pasa un valor, recuerden que dentro del sistema central todos los valores son números binarios. Todos los valores son números binarios, son todos valores binarios. Ya sea un dato, ya sea una instrucción, ya sea un resultado o información, todos son números binarios, ¿no? Y en los registros, cualquier registro que esté dentro del sistema central, lo que puede mantener, o sea, lo que puede albergar son solamente valores binarios. Y nosotros veíamos que a veces había pasajes de valores entre un registro y otro dentro del procesador. ¿Se acuerdan cuando veíamos que la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar estaba en el registro IP, en el puntero de instrucciones, y que ese valor iba a viajar desde el puntero de instrucciones hasta el registro de direcciones? Yo lo hacía así con una flecha gruesa, esto va de acá hasta allá, Y después viaja. y después viaja. Pero Tal cual. vemos en detalle lo que sucede dentro del procesador. Lo que vamos a ver ahora es qué pasa dentro del procesador, cómo es que va un valor entre un registro y otro, quién da la orden. ¿Y dónde está la inteligencia de los procesadores para ejecutar una instrucción una vez que la interpreta? ¿Cómo hace la unidad de control para poder determinar que, bueno, ahora hay que hacer esto, esto y esto? Esto es lo que vamos a ver en la siguiente presentación. ¿Y de qué se vale, ¿no?, la unidad de control para poder hacer esto? Esta presentación se llama líneas de control. De la unidad de control que tenemos en el procesador, salen una serie de líneas de control,
Unidad de control, líneas de control, muy coherente. A ver, ¿qué estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo acá es el procesador. Están dispuestos los dispositivos en un orden distinto como lo veníamos viendo, simplemente para que se vea más clarito. En realidad, la forma física en que está distribuido no es ni como lo vimos anteriormente, ni como está ahora. Esto es un esquema para que se pueda entender. Pero podemos ver ya los dispositivos que conocemos. La unidad de control, la unidad aritmética y lógica y algunos de sus registros. Acá está el registro de instrucciones, el registro auxiliar o acumulador, el puntero de instrucciones, IP, el registro de datos y el registro de direcciones. ¿Lo ven? Ahora, vemos nuevos elementos que hasta ahora no los habíamos puesto. Bueno, por empezar, bueno, acá tenemos el oscilador. Ya sabemos que el oscilador es quien se encarga de emitir los pulsos eléctricos y darle la frecuencia al procesador. Y por otro lado, tenemos que desde la unidad de control salen una serie de líneas. ¿Ven estas líneas que salen acá? Todas estas líneas se llaman líneas de control. Una de ellas ya es conocida nuestra, es la que tenemos acá. La línea LE, o de lectura y escritura, ¿se acuerdan? Que esa sale del procesador y apunta a la memoria principal, que es la que me va a habilitar o deshabilitar si se va a hacer una lectura o una escritura. Todas estas líneas de control son similares a la LE, es un solo cablecito, o sea que solamente puede transmitir un bit. O sea, puede transmitir o un 1 o un 0. Transmite un 1 si la línea está cargada de electricidad, si está encendida, si hay corriente, digamos. Y está transmitiendo un 0 si en la línea no hay corriente, si está apagada. Si no hay corriente, en realidad está transmitiendo igual, está transmitiendo un 0. Y si está cargado de electricidad, está transmitiendo un 1. Así se manejan las líneas de control. ¿Y qué es lo que hacen estas líneas de controles? Controlan elementos específicos. Cada una tiene un elemento específico que controlar. Y siempre el control es 1 o 0, permite o no permite. Es como una banderita. Levanto la bandera o bajo la bandera. Fíjense. Entre todos los registros del procesador, y además acá en la unidad aritmética y lógica, ven que están unidos por este canal dibujado amarillo. Este canal es un bus interno, un bus interno que tiene el procesador. Todo esto es dentro del procesador. Este bus comunica todos los elementos del procesador. Y el tráfico de ese bus, el tráfico de señales de ese bus, está dependiendo de las líneas de control que salen de la unidad de control. Lo que hacen las líneas de control es regular y controlar un sector de este bus. Por ejemplo, esta que tenemos acá a la izquierda, que pega toda esta vuelta acá y apunta a este sector, va a controlar el sector que está entre este registro, todo este camino, hasta llegar a este registro. O sea, entre IP y RDI. ¿Está? Esta línea de control que está acá va a controlar la operación de la unidad aritmética y lógica. Esta línea de control que apunta aquí controla el tránsito entre la unidad aritmética y lógica y registro acumulador. Esta que tenemos acá controla
el tránsito entre registro acumulador y registro de datos, entre AX y RDA. Esta que está por aquí controla entre registro de instrucciones y registro de datos. Ven que entre todas se distribuyen el control de todos los sectores del bus. Esta que está acá va a controlar el tramo que tenemos entre el registro de instrucciones y registro de direcciones. Por último, bueno, la LE, que ya sabemos que es la que me habilita lectura y escritura. ¿Por qué tiene que controlar? Porque cuando se realiza una comunicación entre dos dispositivos, el dispositivo pone en sus salidas ese valor que se va a transmitir. Lo pone en el bus. Y el bus, o sea, una vez que esto, lo que va a poner es una señal eléctrica. Estos bits son señales eléctricas. Una señal eléctrica no va a elegir el camino, voy acá o voy allá o voy al otro lugar. Cuando una señal eléctrica se pone en un cable, se pone a lo largo de todo el cable. Esa señal va a aparecer a lo largo de todo el bus. Pero el procesador quiere que vaya a un destino determinado. ¿Y cómo se sabe cuál es el destino determinado? A través de las líneas de control. Fíjense, las líneas de control internas al procesador están casi todas en 0, menos esta que está en 1. ¿Por qué? Porque esta es la que me va a habilitar que este valor 0200, que está en el puntero de instrucciones, viaje ¿hasta dónde? Hasta el RDI, hasta el registro de direcciones. ¿Está? Y así era como empezaba I1. Lo que vamos a hacer ahora es una pequeña animación, no de las 4 instrucciones, no de I1, I2, I3 y I4. Vamos a hacer solamente I1, con una es suficiente. Para ver qué es lo que pasa dentro del procesador. Perdón, profe, queda 1 minuto y 20. Sí, estoy viendo. Me parece que sí, mejor salimos y volvemos a entrar y seguimos con esto. ¿Vamos? Perfecto. Vamos. Bueno, ahí vamos volviendo a entrar. Esperemos que entren todos. Ahí vamos, todavía faltan algunos. Están faltando unos cuantos. Bueno, yo empiezo a compartir pantalla, gente, y total, igual queda todo grabado esto. A ver. Entonces, ¿se acuerdan que I1 comenzaba de la siguiente forma? El primer paso, el primer bloque era obtener la instrucción. Y esto comenzaba de lo que quedaba de la instrucción anterior, que era la dirección donde estaba I1, que está en el puntero de instrucciones. Este valor 0200, al ser una dirección de memoria, tiene que llegar al registro de direcciones para que el procesador pueda hacer una lectura en memoria principal y que la instrucción llegue al procesador. Ven, la línea LE ya se puso en 1, ya me está habilitando la lectura. Entonces, ¿qué está faltando? Que el valor 0200 llegue desde el puntero de instrucciones a RDI. Yo ahora van a ver una animación, como ven, y van a ver cómo viaja el valor
desde IP hasta RDI, pero en la realidad ese valor va a quedar a todo lo largo del bus, ¿se entiende? Pero como está este sector habilitado, es como si el valor hiciera este recorrido. Y así es como llega el valor 0,200 desde IP hasta RDI. Se realiza la lectura en memoria. Esto no lo vamos a ver porque estamos viendo solamente el procesador. Pero esta instrucción ingresa al procesador a través del registro de datos. Ahí tenemos la instrucción. Esa es I1. ¿Qué falta para que se obtenga la instrucción? Que llegue al registro de instrucciones. Entonces, aquí ya tiene que haber un cambio en los valores de las líneas de control. Esta ya se tiene que poner en 0, y esta acá se tiene que poner en 1, así me permite este tránsito. ¿Ven cómo cambiaron los valores de algunas líneas de control? Y esta instrucción llega al registro de instrucciones. El bloque 2 es estático, es la decodificación, la unidad de control interpreta qué es lo que tiene que hacer. El bloque 3 es obtener el dato a operar. ¿Se acuerdan que I1 era leer de memoria principal el valor de la variable P, que está guardada en la dirección 5000? Entonces, como vimos antes, en el bloque 3 simultáneamente se realiza la lectura para obtener el dato a operar, pero a la vez se actualiza el IP. Entonces tengo habilitado este sector que llega hasta el IP y este sector que une registro de instrucciones con RDI. ¿Por qué? Porque la dirección de memoria está aquí, dentro de la instrucción. Entonces va a viajar por el bus y llegar al registro de direcciones. ¿Está? Ese sería el dato a operar, el paso del dato a operar. Obtener el dato a operar. Ah, está bien. Pero simultáneamente también se está actualizando IP. Está bien. ¿Está? Se hace la lectura en memoria principal y ahí llegó el dato, 2040. Llegó a RDA. ¿Está? Y por último, queda realizar la operación, que es simplemente guardar el dato que se obtuvo, que está en registro de datos, en AX. Entonces, ¿qué suponen ustedes que va a cambiar? Este 1 se vuelve 0, este 1 se vuelve 0, y acá este 0 que está en este sector se va a convertir en 1. ¿Ven? Y así el dato llega a AX. ¿Se entendió? Y ahí se ejecutó I1. Ahí pudimos ver qué es lo que pasó en detalle dentro del procesador. Ahora ustedes se pueden preguntar, ¿cómo sabe la unidad de control qué línea tiene que habilitar y qué línea tiene que deshabilitar de acuerdo a la instrucción? Dentro de la unidad de control existe una pequeña ROM. Existe una pequeña ROM que se llama ROM de control. ROM de control. ¿Qué tenemos dentro de la ROM de control? Hay escrito un pequeño programa. Un programita. Está escrito. Es un... Así como en la ROM BIOS tenemos escrito un programita que es el BIOS, en la ROM que tenemos dentro del procesador, por favor, no confundir la ROM de control, la que está dentro de la unidad de control, con la ROM que es parte de la memoria principal. Son dos cosas totalmente diferentes, cumplen funciones totalmente diferentes. Una es parte de la memoria principal y otra es parte interna de la unidad de control.
tenemos un pequeño programita escrito en código máquina. ¿Y qué es lo que es ese programita? Ese programita interpreta precisamente todo el código máquina para lo que fue creado y además emite las instrucciones para que se ejecute esa dicha, o sea, valga la redundancia, se ejecute dicha instrucción. ¿Y cómo lo hace? A través de las líneas de control. Miremos este grafiquito. Si yo tomo todas las líneas de control que salen de las ROM de control y las pongo todas juntitas en forma paralela, ¿qué es lo que tengo acá abajo con los valores de las líneas de control? ¿Qué se me forma acá abajo? Un número binario. Un número solo. Todos esos ceros y unos desperdigados a lo largo del procesador me forma un solo número binario. ¿Está? También es código máquina. También se le llama microcódigo. Microcódigo. ¿Está? Entonces nosotros imaginemos lo siguiente. ¿Cómo es el programa que está dentro de la ROM de control? ¿Cómo es el algoritmo? Debe ser dificilísimo el algoritmo ese, debe ser bastante complejo. Y la verdad que no. Es un algoritmo muy, muy simple. Me llegan a escuchar los ingenieros de Intel y me van a decir, vení a hacerlo vos. Ay, profe. Me hizo reír. Pero, digamos, en realidad sí, básicamente es simple. Básicamente es simple, sí, ya sé, por ahí están un año para desarrollarlo en código máquina y que quede perfecto, sí, de acuerdo. Pero es un programa simple, es una memoria muy chiquita, es puro código máquina. ¿Y qué es lo que hace? Imaginemos que es un programa donde el bloque principal del programa, el main de ese programa, lo que hace es, o sea, todas las instrucciones están dentro de un ciclo repetitivo, que puede ser un, no sé, un while, un do while, ¿se entiende? Por ejemplo, un ciclo repetitivo, que hace que se ejecuten siempre los mismos pasos. ¿Cuáles serían los mismos pasos? Los 4 bloques del ciclo de la instrucción, que ya hemos conocido. ¿Y cómo es que trabaja? Y ese programa es como si yo hiciera un programita en C++, pongo un printf y pongo un cartelito que dice ingrese un valor entero. ¿No? Entonces, la siguiente instrucción es un scanf, donde se va a ingresar un valor entero. Ese valor entero que se va a leer, en realidad, es el valor binario que lee la unidad de control cuando decodifica. Esa instrucción en código máquina ingresa al programita de la unidad de control. Y cuando ingresa, ¿cuál sería la siguiente instrucción? Un switch. Ni más ni menos que un switch. ¿Todo el mundo recuerda cómo trabaja el switch? Es una secuencia estructurada del tipo... ¿De qué tipo es? De selección. De selección. O sea, Sí. O sea, elige... ¿es iterativa? No. No es iterativo. Se olvidaron O el sea, nombre. Es secuencial. Condicional. Una condicional. Es una condicional. Pero un múltiple Claro. un múltiple selector porque tiene todos los rótulos que uno les quiere agregar, todos los rótulos case. Esta herramienta no solamente existe en C++, en todos los lenguajes de programación tenemos un switch, un case, o sea, en algunos se llaman de una forma o de la otra, pero digamos, yo se los digo con las sentencias con las que ustedes están familiarizados. Tiene un case donde vamos a tener un switch,
donde cada rótulo va a ser una de esas pequeñas instrucciones que interpreta el procesador. ¿Se acuerdan que yo les decía que depende de cada modelo de procesador, interpretan 100 instrucciones simples, otras 150, otras 200, otras 180? Entonces, dentro de ese switch tenemos un case por cada una de esas instrucciones que puede interpretar. Entonces ingresa el valor, que es la instrucción, entra en el switch y apunta a ese valor exactamente. ¿Y qué es lo que tenemos dentro de ese rótulo case? Y salidas, es como que tenemos varios scanf, o sea, varias salidas. ¿Varias salidas de qué? También de valores binarios. Esos valores binarios se van a colocar acá en las líneas de control. Y es la que me va a habilitar los pasajes y los controles del bus interno del procesador para que los valores vayan de un registro a otro, para que la unidad aritmética y lógica realice una operación, para que haga una lectura o una escritura en memoria principal. ¿Se entiende? Todo eso a través de las líneas de control, que son simplemente el conjunto de las líneas de control, son un valor, nada más. Entonces, de acuerdo a cada bloque, la unidad de control va poniendo en sus salidas un valor. Y ahí está la inteligencia de los procesadores, en un pequeño programita, denominado ROM de control. Los teclados también creo que tienen, ¿no? Sí, tienen ROM de control. A medida que sigamos avanzando y sigamos viendo distintos componentes del sistema central, vamos a encontrar RAMs y ROMs por todos lados. Vamos a encontrar RAMs y ROMs por todos lados. Eso no quiere decir que esos registros sean parte de la memoria principal. No son parte de la memoria principal. Son registros RAM o son registros ROM. Son pequeñas unidades. ROM, todo lo que sea controladores es una ROM, es un programita. Todo lo que sea, por ejemplo, las placas también tienen RAM. Cuando se habla de la memoria de la placa de video, ¿de qué estamos hablando? También son RAMs. E incluso tienen pequeños procesadores auxiliares. Pero ojo, no quiere decir que la computadora tenga dos procesadores. No quiere decir que tenga dos unidades centrales de proceso. Las computadoras tienen solo una unidad central de proceso. ¿Está? Eso que quede claro, por favor. Y bueno, ahí reside la inteligencia de los procesadores, en la ROM de control. Bueno, ahí está explicado sintéticamente lo que acabo de desarrollar. Y no hay mucho más para decir. Así que bueno, si tienen alguna consulta, díganme. Con esto cerramos la unidad de ejecución de instrucciones. Fíjense, es interesante esta unidad porque hemos podido ver qué es lo que pasa entre el procesador y memoria, en dónde se basa, o sea, cuál es la forma en que se ejecutan las instrucciones. Obviamente esto se está viendo en un nivel bastante superficial. ¿Por qué? Porque esta materia es para la carrera de análisis de sistemas, no es ingeniería electrónica, ¿se entiende? Si fuera ingeniería electrónica nos meteríamos con todo, a ver qué es lo que pasa. Sin embargo, a pesar de que es superficial, también se ve casi que a profundidad. Yo siempre trato de buscar, o sea, de que podamos tener una noción de qué es lo que pasa ahí adentro cuando estamos ejecutando algo. O sea, tener en cuenta cómo es el funcionamiento, y cuando aparece un dispositivo nuevo con una explicación técnica y diga, no, esto trabaja con líneas de control, ya quizás podamos entender de qué nos están hablando. No vamos a estar a un nivel de un ingeniero electrónico, de un diseñador de microchips,
Porque no ese es el objetivo. El objetivo es que nosotros como profesionales de sistemas conozcamos qué es lo que pasa ahí adentro. Es como el piloto de un auto, de carreras, sabe cómo es el principio de un motor a combustión, ¿se entiende? Cómo es que Pero funciona. me imagino que ya después el que quiera profundizar, hará algún posgrado o algo de eso. Por supuesto. O para profundizar yo cambiaría de carrera, digamos. Y si no, también. Claro, porque igual siempre hay material, hay un montón. O sea, buscar. Creo, profe, que ingeniería de sistema tampoco se ve en profundidad este tema. Me parece. Yo Sí. cursé y no, ¿sí? Esto es un tema de una unidad de En una la UTN. que se ve en ingeniería en sistemas en la UBA. Ajá. Y la da. Yo porque conocía a Ginsburg, pero bueno. Bueno, esto está en el libro de Ginsburg. Esto está en el libro de Ginsburg, que es un profesor de la UBA, y lo da, es parte, pero no de una materia, es parte de la unidad 1 de una materia, ¿se entiende? O sea, yo tengo el libro de Ginsburg y es fascinante, a mí me gusta todo eso, pero me gusta como hobby, como también me gusta astronomía, ¿se entiende? Lo leo por el placer de leerlo, no para una aplicación profesional, porque a mí me encanta eso. Pero en la carrera de ingeniería electrónica esto es solamente una partecita. Se ve con mucha profundidad. Mucha profundidad, sí. Pero bueno, estamos hablando de ingeniería electrónica, ¿no? Ese libro creo que se puede conseguir en la web, creo que está en PDF, no lo puede tener. Está bueno. Sí, la PC por dentro. La PC, sí, digamos. Resumido. Digamos, sí, se llama arquitectura, la materia es arquitectura de los ordenadores, una cosa así. Pero es la unidad 1, ese libro. O sea, es un libro que es una unidad de la materia. Y yo saqué un temita de ese, ¿se entiende? O sea, nada, ultra simplificado. En realidad, simplificado, está adaptado a los requerimientos del perfil profesional de un analista de sistemas. Es lo que tenemos que saber. Okay. Yo creo que si tenemos en claro las nociones principales de qué es lo que pasa ahí adentro, está bien. Ese es el objetivo de lo que tenemos que saber nosotros y nosotras como profesionales. ¿Se entiende esto, gente? Y por supuesto, siempre tienen la libertad de profundizar. Ok. ¿Está? Bueno, después, bueno, ya cuando llegue parcial y todo lo demás, les voy a hablar de qué es lo que vamos a evaluar y qué es lo que no vamos a evaluar. Igual todavía falta tanto que no sé qué hablar de parcial todavía. Ya recibí un mensaje en el foro de un grupo que se armó, que eligió la unidad, el tema de Linux para desarrollar. Igual es un grupo de 3 nada más, o sea que puede haber otro grupo de Linux tranquilamente, pero yo les diría que vayan armando los grupos, así ya se los subo el trabajo práctico. Yo cuando estén armados todos los grupos se los subo. Por más que sea para fin de cuatrimestre y que se tendría que resolver en 2 semanas, si lo pueden tener un mes y medio antes, mejor. Así lo van haciendo con tranquilidad, pero hasta que no estén en todos los grupos ya armados, yo no los puedo subir, porque cada grupo va a recibir solamente un trabajo práctico, un tema de trabajo práctico, no los 3, ¿entiendes? Así que bueno, fíjense, como habíamos hablado el otro día, si se van a juntar o si lo quieren hacer en forma individual, que eso también es totalmente válido. ¿Está? Ok. Excelente. Bueno, gente, yo ya los dejo y las dejo en libertad por hoy. Si no queda ninguna otra pregunta, me despido, esperando que... Por mí no, profe. Bueno, que tengan una buena semana, un buen fin de... Y no sé. Igualmente. Gracias, nos vemos Gracias, profe. el jueves que viene para una nueva unidad. Bueno, igualmente, buen fin de semana.
Muchas Gracias, gracias, profe. igualmente. Que le vaya bien. A ustedes. Chau, chau. Chao, buen fin de. Hasta luego, Chao, profe. igualmente. Chau, chau. Un fin de... Fin de.